Hoy, junto al arquitecto Mario Goldman, inauguramos una serie de entrevistas conjuntas con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Nuestro invitado de hoy es el arquitecto Roberto Eisenson. Gracias, Roberto, por estar acá. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, Roberto, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo estás viendo el desarrollo inmobiliario hoy en Argentina? Bueno, el desarrollo inmobiliario no es una isla en el contexto de la economía de un país. Tiene mucha relación y a lo largo de toda mi carrera he visto que la actividad inmobiliaria toma fuerza cuando la economía funciona bien. Hemos tenido en los últimos años, por ejemplo en el 2001, una paralización casi total de la actividad inmobiliaria y de la construcción de obras. Luego también resurgió, después hubo alguna pequeña crisis en el 2008. En este momento estamos saliendo de una época, de una actividad que nunca se paró del todo, siguió funcionando, pero en este momento hay mucho interés en hacer desarrollos inmobiliarios por parte de la gente que se ocupa de desarrollar actividad inmobiliaria. Vos sabés, Roberto, que nosotros en el Consejo desarrollamos un estudio de las encomiendas de obras en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, vaya que los lleno, los casilleros. Claro, ustedes responden. Y lo interesante es que en estos últimos 3 meses se había tocado un piso de muy bajo nivel de encomiendas y ahora empezó a rebotar, con lo cual lo que hoy es encomienda, ustedes como estudio de arquitectura lo van a empezar a ver y a activar muy fuertemente en los próximos meses. El mercado inmobiliario... Ojalá que así sea para todos, ¿no? Y es así, el mercado inmobiliario tiene un déficit muy grande y rápidamente, en la medida que el crédito hipotecario, empieza a reactivarse rápidamente esto, ¿no? Y Roberto, ¿estás viendo mayor interés en los jóvenes arquitectos en entrar en el desarrollo inmobiliario, en entrar a autogenerarse su propio trabajo de alguna forma? Yo creo que sí, lo he observado ya desde hace varios años, que los jóvenes arquitectos se dan cuenta que si no toman esa parte, a veces se arman un equipo, un estudio, por ejemplo, conozco un estudio que son 3 profesionales, de los cuales todos ellos se interesan tanto por la arquitectura como por promover sus propias obras. Claro. Pero alguno de ellos se tiene que dedicar más a promover sus propias obras y otros más al diseño y a la dirección de obra, porque en general esos proyectos de jóvenes arquitectos que los promueven ellos mismos hacen el trabajo completo, lo cual es muy positivo para la calidad de la obra. Sí, porque no dependen de un cliente externo que los venga a buscar, ¿no? Exactamente. Tampoco dependen de un cliente externo que no le importa demasiado la arquitectura, que entonces a un estudio le encarga el proyecto y a otro grupo profesional le encarga la dirección de obra. O le encarga el proyecto al estudio que le cobra más barato. En cambio, de esta forma ellos se aseguran, como el producto es propio, están interesados en generar un buen desarrollo inmobiliario, una buena construcción. Exactamente. Claro. Y eso se ve mucho más en sectores que se han poblado de nuevos edificios en los últimos años. Por ejemplo, en la zona de Palermo Viejo, Palermo Hollywood, también en Caballito, en la avenida Dorrego, en esa zona hay edificios realmente de muy buen diseño y son todos obras de arquitectos jóvenes. ¿Y salen preparados los arquitectos jóvenes hoy para emprender este tipo de obras o desarrollos, entrar en el negocio inmobiliario? Mira, si vos ves recorriendo la ciudad simplemente los edificios, las fachadas, hay cosas muy creativas, muy interesantes, sorprendentemente. No sé si, Beto, vos compartís eso. Sí, realmente... absolutamente. Que ni sabemos, nosotros no los conocemos, ya somos veteranos, pero no los conocemos. Pero creo que la pregunta que vos hiciste iba más dirigida a ver si estaban preparados para hacer
developers. Claro, la facultad los prepara para llevar adelante un negocio. Yo creo que no. Así como tampoco los prepara en general para lo que es el métier de la dirección de obra. Claro, es verdad. Entonces, pero se aprende. Se aprende. Cuando uno tiene interés. La verdad que cuando uno participa en cursos o posgrados relacionados con el negocio, con la inversión inmobiliaria, hoy mayoritariamente son arquitectos los que están, Sí. los que participan de estos cursos. Yo creo que además depende de la vocación que tiene cada uno. O sea, hay arquitectos que tienen más vocación que otros para transformarse en arquitectos desarrollistas. Hay otros que eso les parece una cosa terrible, no me interesa, no me voy a ocupar de hacer eso. Claro. Entonces también depende, es muy subjetivo. Sí, quería preguntarte, Beto, vos sos parte de una generación de arquitectos que arranca con tu padre, que sigue con vos y donde estás en plena actividad. Entonces has recorrido un camino de transformaciones muy fuertes en la práctica arquitectura. Hace años el tema del desarrollo inmobiliario no existía como concepto ni como nada. Entonces, Bueno, yo creo, disculpame que voy a disentir, porque Pero, si pero no este es existía el interesante. tema del desarrollo, ¿quién hacía los edificios? no tenía ese título. Bueno, De otra manera. es cierto. No, Sobre todo seguro. empezó diciendo, hablando del título en inglés, el developer. Developer. Pero siempre existió. Había también mucho más improvisación en eso. O sea, en este momento, en general, los desarrolladores son gente que se han formado en la economía, o tienen sus equipos técnicos asesores para ello. En general es gente que tiene, yo diría, un olfato. Una como capacitación, ¿no? Aparte de capacitación, tienen digamos, un buen sentido de lo que significa una inversión rentable. No sé si con eso contesto. Sí, no, me parece bien. Pregunta. ¿Y cuál es, Roberto, tu relación con el inversor, con quien, cuando vos salís a buscar gente que apoye tus proyectos, cómo llegas a relacionarte con esta gente? Bueno, vos me preguntaste cuando yo salgo a buscar gente que apoye mis proyectos. Yo no hago un proyecto abstracto en un terreno. En general, el estudio tiene una cierta cartera de clientes. A veces viene un cliente nuevo que le interesa porque ha visto obras del estudio, porque ha visto nuestro sitio web y bueno, trabamos una relación con un nuevo cliente o seguimos relación con quien está. Hubo una época, a partir de la segunda mitad de los años 60, donde yo me dediqué ahí sí a desarrollar proyectos de edificios residenciales. Yo estuve dedicado yo me recibí, empecé a trabajar en el año 60 y durante 6 años me dediqué a trabajar part-time en el estudio y la otra parte del tiempo a la docencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y eso fue hasta la noche de los bastones largos, donde mi cátedra no, porque yo no era titular, pero no importa, la cátedra donde yo estaba, decidimos junto con muchos otros abandonar la facultad. Y ahí a mí me surgió un vacío muy grande. Por eso digo que a veces hechos externos a uno te provocan para desarrollar algo que a lo mejor yo nunca había pensado que iba a hacer, a armar yo una posibilidad de construir un edificio de, no sé, 15 pisos, 16 pisos. Fueron los primeros que hicimos en ese momento. Y un poco la premisa mía era que nosotros sabíamos proyectar muy bien. En la facultad nos enseñaban eso.
Y entonces, en general, no podíamos usar eso, porque nos lo impedía el programa que nos traía un cliente. Claro. Entonces, al poder generar el propio programa y poder elegir la ubicación y sentir a qué factor de público estaba dirigido, yo pude hacer buenos proyectos que se concretaron en buenos edificios. Sí, en las torres de Scalabrini Ortiz, ¿no? Bueno, las torres de Scalabrini Ortiz ya fue con la etapa en marcha. Las primeras torres que hicimos fueron en el barrio de Belgrano. Cerca de Barrancas ahí. Exactamente. En el barrio de Belgrano, en la calle Villanueva, en la calle O'Higgins, Claro. donde además eran terrenos de muy buenas dimensiones. Hacíamos un buen proyecto, a lo mejor no aprovechando todo lo que se podía construir, porque eso también es importante. Yo creo que es una limitación para hacer un buen proyecto cuando estás obligado a meter todos los metros que se pueden construir. Claro. Sí, es interesante esto. Realmente ustedes en Belgrano han sido pioneros de alguna manera con las torres que hicieron ahí en Cuando Villanueva, empezamos en Belgrano ya había otra firma que fueron más pioneros que nosotros. ¿Quién estaba? Bueno, no me acuerdo el nombre, creo que había un arquitecto Casado. Casado Sastre. No, Casado Sastre no recuerdo bien los nombres, pero había una firma que ya antes que nosotros habían empezado a hacer ese tipo de edificios. Mi padre hizo uno en Arribeños y Rey del Pino, la esquina. Ajá, La hizo bueno. mi padre. Pero no tenían el diseño que pusimos nosotros. Claro. Entonces, si bien ellos fueron los primeros, nosotros tomamos, digamos, un lugar destacado en los edificios porque pusimos mucho esfuerzo, por una parte en el diseño y por otra parte en la dirección de obra. Para ir cerrando, Roberto, en base a tu experiencia con el cliente, si hablamos de residencial, ¿qué está pidiendo la demanda hoy? ¿Qué te pide el cliente o el comprador de departamentos? Mirá, durante estos últimos años, la figurita repetida era hacer departamentos lo más pequeños posible, con muy mezquinos, y hacer monoambientes, 2 ambientes, a lo sumo 3 ambientes. ¿Está habiendo un cambio en eso? Creo que Ahora se sigue pidiendo eso, sí. pero también aparece la demanda de la familia que necesita 3 dormitorios y una cierta comodidad. Por otra parte, si realmente con las novedades de los últimos días con respecto a los créditos hipotecarios se va a facilitar el acceso a la vivienda, por lo menos por parte de una clase media, va a cambiar un poco ese panorama. Además, bueno, se ha construido en los últimos años y creo que de alguna manera se renueva ahora también los planes Procrear, que se ven más en el interior del país que en la ciudad de Buenos Aires, que han permitido, digamos, también, nosotros hicimos 4 o 5 edificios en varias provincias, hicimos los proyectos. Pero la empresa que estaba, digamos, que se presentaba con nosotros, que era nuestro cliente, digamos, bueno, trató de hacerlo de la mejor manera posible y eso ha sido un aporte, digamos, para el problema de la vivienda, pero muy pequeño por la cantidad de edificios que se hicieron. Sí, vos sabés que creo que, dándote toda la razón, sentido de que hasta ahora, hasta hace un año, 2, 3, se construía mucho departamento muy chico, porque era además una capacidad de ahorro, de refugio de valor, además, y no había acceso. En la medida en que empieza a aparecer el crédito hipotecario, que empieza a aparecer plazos más largos, empieza a aparecer las familias que tienen demandas, y empieza a aparecer, vuelve a renacer un mercado. Sí, yo diría las familias que opacado. tienen
necesidades insatisfechas, Claro, más sí, que sí. demandas, ¿no? Sí, es muy. Necesidades Claro, insatisfechas. demanda insatisfecha, sí, Claro. señor. Bueno. Eso sí, eso sí. Por otra parte, bueno, ahora se está planteando una nueva modalidad con los créditos que se van a ajustar de acuerdo a la inflación. Para eso hace falta tener un INDEC creíble y puede ser un camino. Es decir, recién estamos en el comienzo. Empezando, sí, Estamos sí, en el comienzo. Y aparte, bueno, habrá que pensar en algún tipo de solución como para también satisfacer a la demanda que no puede pagar esos valores y meterse en ese tipo de hipotecas. Tendrán que tener, como sucedió especialmente en Europa después de la guerra, programas del Estado que ayuden a que la gente pueda tener una vivienda digna. Bueno, gracias Roberto por estar acá con nosotros. Muy agradecido. Bueno, La verdad que ha sido un gusto esta tarde hay estar un con placer arrancar todo este ciclo con vos. Bueno, Reencontrarnos. me hace acordar a mi Fantástico. época del colegio, porque Eisenson era el primero de la lista. Bueno, gracias Mario también. Bueno, Gracias Mario. a todos, muy, muy lindo. Esto fue Reporte Inmobiliario TV, en este caso en conjunto con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.